con Natalie Morillo. Ella es asambleísta, adscrita a la bancada del oficialismo, pero con quien queremos tocar algunos temas que son de interés y de importancia. A muchos sorprendió, a otros no, que la Asamblea Nacional haya dado un portazo, si se quiere, al tema propuesto por esa famosa ley. Curiosa ley porque tenía algunos calificativos como el propio nombre, la ley Pillos, en fin, pero ahora se está discutiendo, y ayer algo dijo el ministro de Gobierno José de la Gasca en una emisora de radio, que a lo mejor podrían estar pensando pasar esa ley por el Ministerio de la Ley. Es decir, yo no sé cuáles son los procedimientos que pensaría emplear el Ejecutivo, pero ¿qué hizo el Parlamento y cómo procedió la Asamblea Nacional para el archivo de esa ley? ¿Fue legal, no fue legal? ¿O tiene todas las atribuciones la Asamblea Nacional para archivar una ley? Eso fue un pedido justamente de la bancada de Construye. Así es que, Natalie Morillo, muchas gracias, buenos días, bienvenida. Buenos días Gonzalo, buenos días Patricia y a toda la audiencia que nos ve y nos escucha hasta ahora a través de la frecuencia de Radio Centro de Quito. Pues sí, realmente a todos nos sorprendió, es la primera vez en el Parlamento que pasa esto, que una ley económica urgente se archive en el primer debate. Nosotros estamos sorprendidos como bancada de ADN porque lo que esperábamos es lo que señala justamente la normativa en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde se plantea, donde se dice cuáles son los plazos a tratar para una ley normal y para una económica urgente. Aquí los legisladores han planteado que por el artículo 60, pues están en su derecho de haber archivado en primer debate, pero mientras tanto en el artículo 62 especifica que el tratamiento de las leyes económicas urgentes pues es de manera diferenciada y que en un plazo de 30 días, en 2 debates, se podrá archivar o continuar con el proyecto enviado, obviamente realizando las reformas, las correcciones dentro del debate en la comisión a la que haya recaído. A nosotros nos sorprende, no sabemos por qué se está justamente planteando herramientas. Esta ley era para eso, era una ley como se la ha denominado antipillos, pero la ley en sí era sobre el lavado de activos, en contra del lavado de activos. Era justamente una herramienta, Gonzalo, para poder desarmar estos mercados ilegales que están compitiendo con los mercados legales y que están financiando la violencia y muchos otros delitos que tenemos por el país. Pero lamentablemente la respuesta que dio la Asamblea Nacional fue un no, y lo más triste todavía es que tiendas políticas que se supone son opuestas, que son antagónicas en sus principios y pensamientos, se juntan para bloquear una iniciativa del presidente Daniel Noboa, bajo justamente la excusa de que se están creando nuevos impuestos, lo que hace denotar aún una vez más que ni siquiera leen la ley, porque esta ley no subía impuestos, más bien la ley se paga el 1% por el tema de la compra y venta de vehículos actualmente, y lo que hacía la ley era bajarla al 0.75%. Entonces, que hablen aquí las cosas claras y que digan la verdad a la ciudadanía. Pero estamos dialogando con Natalie Morillo, asambleísta adscrita a la bancada de ADN, al oficialismo, pero en tiempo y forma. El haber cerrado esa propuesta, ¿estaba bien? ¿Está sustentado de acuerdo a las posibilidades que tiene el Parlamento, la Asamblea Nacional? Y por otro lado, ¿podría haber una especie de intromisión del Ejecutivo al querer pasar por el Ministerio de la Ley una ley que fue archivada en la Asamblea, más allá de los argumentos que usted nos ha dicho? ¿Qué piensa, Natalie? Bueno, Gonzalo, oficialmente el gobierno no ha dicho que va a realizar este tema, no ha dicho que va a ir por esta vía de pasarla directamente por el registro oficial en los 30 días. Esto fue ayer que salió después de una entrevista que le hicieron al ministro de Gobierno, sí. Pero él dijo que podría ser una vía, pero todavía se está revisando qué se podría hacer, o en el caso de no hacer nada, pues nosotros seguir con el trabajo que estamos realizando. Mal haría yo en decirle, esta es la vía, por aquí vamos a caminar, porque eso lo está revisando el Ejecutivo, viendo
constitucionalmente qué es lo que se puede o no se puede hacer precisamente para no caer en estas trampas jurídicas que existen. Sí, asambleísta, algunos analistas han comentado que dónde quedaría la UAFE, y se han reformado hace más o menos 3 meses 90 artículos de la UAFE, y que ya está todo lo que estaba planteado dentro de el espíritu de esta ley antipillos, como la denominan, y ya todos estos cambios que se requiere. Ahora el ministro dice que quizá es insuficiente la actuación de la UAFE y que se necesitaría él lo ha dicho, una inteligencia financiera. ¿Cómo hacer esto para evitar que esta ley entre por el Ministerio de la Ley? Bueno, ese todavía, como mencionaba hace un momento, para que entre por el Ministerio de la Ley es un camino que no está cerrado ni abierto todavía. Se están revisando toda la parte jurídica y constitucional que se puedan realizar. Pero aquí lo importante, justamente asambleístas hablaban y decían que se le está dando superpoderes a la UAFE. Aquí yo creo que más bien es un tema de transparencia. El que nada debe, nada teme. Decían que se le da superpoderes, que la UAFE va a poder el día de mañana venir y decir, a ti me voy a ir a revisar cuáles son tus cuentas. Yo creo que si en este momento vienen a revisar mis cuentas, yo les voy a decir, ok, sigan, sin necesidad de estar esperando que me traigan una boleta o una orden judicial. Esto es un tema, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo pueda entender lo que trato de decir. Esto es como el fútbol, Gonzalo y Patricia. Cuando usted termina un partido de fútbol y vienen y le van a hacer el antidoping, vienen y le dicen a ti, a dedo. No están pasándole una lista previa para saber a quiénes le van a hacer, porque obviamente si es que les advierten, no lo van a hacer. Entonces es eso, en transparencia se revisa, en transparencia se le da esta potestad a la UAFE, se le daba, porque obviamente ya archivaron la ley, pero es justamente en esto, ¿qué es lo que ha pasado? Que incluso la Fiscalía General del Estado, durante todos sus procesos de investigación y lo que hemos visto en el caso Metástasis, Purga, Plaga, que han salido últimamente y que han destapado toda esta pus que existe dentro incluso de algunas instituciones y con algunos políticos de algunas organizaciones políticas, lo que se trataba de buscar con esta ley era precisamente congelar los fondos sospechosos con la autorización de un juez, transparentar el financiamiento de los equipos de fútbol. Hemos visto cómo algunos equipos han estado financiados, incluso a nivel internacional se ha evidenciado esto, y bajar el impuesto a la venta, compra y venta de vehículos usados, de los que tengan un valor de $20,000 hacia abajo, al 0.75%, como le dije al iniciar la entrevista. Entonces, no sé dónde dicen que se pierde el espíritu de la ley, si justamente estamos yéndonos a donde la economía criminal está atacando y por donde están realizando el financiamiento y donde están lavando dinero muchos empresarios y muchos políticos. A ver, Natalie, algún tema importante sobre el asunto de la unidad de análisis financiero que es la UAFE. Desde hace mucho tiempo, con académicos, con especialistas, aún en algún momento, en alguna conversación con Diana Salazar, fiscal general del Estado, se ha sostenido que la UAFE lo que tiene es una debilidad institucional, que no tiene los instrumentos ni el personal suficiente. Yo no digo que sea incompetente, ni mucho menos, no es mi área y no me siento capacitado para analizarlo, pero no es suficiente para hacer todo lo que debe hacer en un país que se ha transformado en este sentido. Y digo esto porque de unos años a esta parte, con la presencia del crimen organizado, del narcotráfico, es evidente que la unidad de análisis financiero requiere más fortaleza, más blindaje institucional. Esta sería otra discusión a propósito de la pregunta que ha traído a colación Pati. Yo creo que de eso sí debiéramos discutir seriamente en el país. Más allá de la campaña, de la coyuntura, tener una unidad de análisis financiero seria, respetable, pero con instrumentos suficientes para explorar en los recursos de los ecuatorianos, porque es el gran telón de fondo en el que se escudan las actividades ilegales. Quisiera su comentario, Natalie. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Creo que se necesita justamente de tecnología, se necesita tener bases de datos. Por eso también estamos planteando nosotros, como ustedes saben, el presidente de la República envió
una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, precisamente para poder tener nuevamente bases militares extranjeras. Aquí hay un tema de que las bases militares extranjeras es pérdida de soberanía, que esto no va a existir, pero no se dan cuenta que es un tema de cooperación internacional que precisamente, aparte de ayudar a las fuerzas públicas, como es Fuerzas Armadas y Policía Nacional, también nos van a poder ayudar a fortalecer estas instituciones de control, como la UAFE, como el SRI, como aduanas, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos tecnología, necesitamos bases de datos, necesitamos poder tener esta interdicción en seguridad que por el momento no la tenemos. Eso es importante, yo estoy de acuerdo, y además con la depuración institucional. Ya vamos a ir al tema de bases militares, pero sobre este aspecto, digamos, el archivo, ¿qué cree que va a pasar? ¿Por dónde se van a ir los caminos? Porque esto ha generado, y ayer los medios lo rescataban así, algunos medios televisivos al menos, esto ha generado una nueva confrontación, una sensación de pugna de poderes, y toda la gente dice, no, si esto pasa por la campaña electoral. Su interpretación. Pues sí, eso es evidente. Ahorita están jugando, es el juego del hambre en la Asamblea Nacional, es todos contra todos. Como lo decía, supuestamente bancadas que están ideológicamente en contra, ahora se juntan ya frontalmente, porque antes lo hacían por debajo de la mesa, pero se juntan para decir no a una ley importante que incluso en sus campañas electorales decían que la iban a promover como ley de inteligencia y demás, que ni siquiera la han sacado ni una. Pero aquí es un tema de intereses, porque nos encontramos en un periodo preelectoral, en febrero van a ser las elecciones, y pues eso es lo que ellos buscan debilitar al gobierno para ellos tratar de escalar, de tratar de subir, que lamentablemente en la Asamblea en este momento lo que menos se está haciendo es legislando y fiscalizando como debe ser. Lo que se está haciendo es fiscalizando únicamente a la carta de una manera selectiva, y bajo los intereses de las organizaciones políticas y de las bancadas que existen en la Asamblea. Estamos dialogando con Natalie Morillo, asambleísta de la bancada oficialista. Es Noti Hoy a través de Radio Centro. ¿Y qué tal, Pati, si pasamos a otro de los temas en los que Natalie se ha empeñado también en exponer sus puntos de vista públicos, y es aquella reforma constitucional que planteó el presidente Daniel Noboa Sin para el asunto de las bases militares? Tema polémico, tema complejo. ¿Cómo piensa que debe decantarse esa reforma? ¿Cómo hacemos para que una reforma de esta naturaleza compleja sea encaminada adecuadamente? ¿Y cuál debe ser el debate y el telón de fondo también de esta posible nueva norma? Natalie. Gracias por la pregunta, Gonzalo, y muy importante. En el momento en el que nos encontramos, en el que sabemos que existe una alta criminalidad, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, es necesaria la cooperación internacional. Precisamente por esto el presidente de la República ha enviado esta reforma a la Constitución sobre las bases militares extranjeras, porque necesitamos una interdicción en seguridad. Necesitamos trabajar conjuntamente con países que están avanzados y poder controlar el espacio aéreo, el espacio marítimo y también las fronteras. Por ejemplo, ¿qué pasa con toda la carga de las navieras que llevan, donde se mete la droga? Necesitamos tener tecnología, bases de datos. Necesitamos todo esto para que nuestras Fuerzas Armadas, para que nuestra Policía Nacional pueda realizar de manera eficaz estos procedimientos, de manera avanzada. Y esto se logra únicamente con la cooperación internacional. Aquí ha habido muchas críticas de la bancada de la Revolución Ciudadana, que recordemos que sacaron a la base militar de Manta en el 2010. Y que la crítica era que vamos a perder soberanía, pero nada más falso que eso. Más bien lo que vamos a hacer es generar confianza para extraterritorialmente tener el control de nuestra propia soberanía. Aquí es importante que toda la ciudadanía se dé cuenta, que reflexione. Sabemos que en este momento necesitamos de estas alianzas, de esta cooperación internacional con los países tanto de América como de Europa, para que nos puedan ayudar a salir de esta crisis en seguridad que vivimos y en este combate frontal que tenemos por medio del presidente de la República en contra del crimen organizado. Aquí hay que tener claridad en que las bases militares extranjeras pues tienen razones de seguridad para estados débiles como el ecuatoriano en recursos y graves amenazas.
como yo ya lo he mencionado antes, no solamente es el narcotráfico, es también la minería ilegal, el tráfico de armas, el lavado de activos, la ciberdelincuencia, que ahora es un tema nuevo, el terrorismo. Y esta reforma de bases militares extranjeras en el territorio, pues se enmarca en la visión que tiene el presidente de la República de seguridad, con una política que debe ser integral, con estrategias y acciones determinadas en distintos niveles. Asambleísta, en tiempos, sí. Tener algo no solamente en el corto plazo. Necesitamos tener políticas públicas que no sean políticas públicas de gobierno. Necesitamos tener políticas públicas que sean del Estado, para que sean de manera permanente, y sea el gobierno que esté, pues continúen en el tiempo. Pero lo primero que tenemos que tener claro es precisamente que solos no podemos enfrentar al poder criminal transnacional que tiene el Ecuador. Asambleísta Murillo, ¿hay preocupación de cierta de los ciudadanos que dicen, bueno, cómo tener la claridad suficiente y el discernimiento en esta reforma de las bases militares para evitar que algunos países que no necesariamente nos den algo positivo ingresen al país? Es decir, ¿cómo hacer esa selección? Esto va a ser un poco complicado, porque claro, depende también de la ideología del gobierno de turno, e inclusive de los mismos asambleístas de mayoría de la asamblea, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese sentido, asambleísta? Pues sí, precisamente creo que aquí la intención es fortalecer la acción integral de los cuerpos de seguridad regional, para poder luchar contra el crimen organizado transnacional y sus delitos conexos, pero precisamente en el dictamen de la Corte Constitucional señala que una vez que se apruebe esto en la Asamblea Nacional y que pase al referéndum para que la ciudadanía diga sí o no, después de esto, al momento de querer traer una base militar extranjera, o sea, tener un aliado, un cooperante internacional, debe pasar primero por la Corte Constitucional y posterior a ello va a la Asamblea Nacional para precisamente que no existan estos temas ideológicos y que no sea a dedo la cooperación internacional con un país que esté de acuerdo con mi ideología o viceversa. Yo creo que es un tema clave el que acaba de plantear Patti. Lo hemos tocado en algunas ocasiones en distintos programas de radio, de televisión. Es decir, si mañana gana una tendencia distinta, los riesgos de que se le antoje a alguien por temas geopolíticos, por la marea rosa política que hay en nuestro continente, decir, no, aquí viene la base militar pero de Irán, o viene la base militar pero de Rusia, o de la República Popular China. Entonces, ahí yo creo que lo que acaba de decir es importante. El marco conceptual del tratado de cooperación que venga después de la reforma. Y me parece que se podría afinar, y a lo mejor los legisladores pueden hacer una discusión inteligente sobre esto, ojalá, porque ya es hora de que hagan discusiones de ese tipo sobre temas cruciales, que a lo mejor la propia formulación de la pregunta no es bases militares extranjeras, las bases militares son ecuatorianas. Entonces, acotemos, digamos, cooperación internacional, como usted bien lo ha dicho, es necesario en el tema del narcotráfico, crimen organizado, minería ilegal, trata de personas, cooperación internacional de Estados Unidos, de Europa, de quien nos lo pueda dar, pero no necesariamente bases extranjeras. Creo que sería, digo yo, indispensable reorientar el debate hacia allá. No sé qué opina Natalie. Sí, lo que pasa es que este tema va justamente orientado para que los países que tienen la experticia en este tema, por eso se reforma el artículo 5, porque precisamente habla de bases militares extranjeras, porque lamentablemente porque si es solamente con temas de firmas, de tratados, eso es una cosa. Pero lo de acá, las bases militares extranjeras, como usted bien lo ha dicho, Gonzalo, no es que van a venir los militares y se van a quedar aquí en el país. Más bien es lo que pasa en otros países, como por ejemplo Alemania, que tiene en sus aliados con Estados Unidos, incluso, tiene bases militares extranjeras, porque tiene a personas, por ejemplo, que son de inteligencia, que están dentro de los puertos, dentro de los aeropuertos, dando capacitaciones con su tecnología para enfrentar
estos delitos, al crimen organizado y todos sus delitos conexos. Lamentablemente en Ecuador no tenemos la tecnología que nuestra fuerza pública necesita y justamente ese es el objetivo del presidente Noboa, brindarle eso a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y por ello su propuesta de traer nuevamente las bases militares extranjeras porque necesitamos abrirnos a la cooperación internacional y a futuro poder nosotros tener esa tecnología y capacitar a nuestros uniformados con esa tecnología. Yo digo cooperación, bases siempre serán ecuatorianas, pero bueno, ese es un debate que justamente deben llevar adelante los legisladores. Usted mencionaba hace un rato algo clave. El tema de la tecnología para detectar, por ejemplo, en las navieras, en los embarques que se van al exterior, y en estos últimos tiempos hemos conocido algunas noticias de mercaderías que llegan a Europa contaminadas de droga. El presidente Guillermo Lasso Mendoza firmó incluso un documento, un decreto para la instalación de escáneres. De lo que nos explicaban personas de los puertos técnicos, el personal tenía que ser altamente calificado. Yo no sé en qué medida y en qué porcentaje los puertos ecuatorianos cuentan con un sistema de escaneo. Porque claro, esto también afecta tremendamente a los exportadores, que hacen bien su trabajo, que invierten, que exportan, que nos generan divisas y de repente les contaminan un embarque y tienen problemas internacionales. ¿Cómo ve usted ese tema? Yo creo que habría que profundizar en esto. No es cuestión de decir, instalamos los escáneres, ¿y dónde están? ¿Cómo están? ¿Qué datos tienen? ¿Y cómo se puede profundizar este monitoreo? Natalie. Bueno, pues creo que fue un anuncio más del presidente, el expresidente Lasso, así como el anuncio que hizo sobre lo que se llevó a cabo supuestamente con el censo penitenciario. En nada quedó, seguimos viendo cómo se sigue incautando droga en los puertos del país y lo que usted ha mencionado es muy importante, necesitamos saber cómo ingresa, por medio de quién ingresa a los puertos, que sabemos que es en toda la costa del Pacífico, que está generándose precisamente este tráfico de droga que existe, y ya no solamente es para Estados Unidos es lo que menos se exporta, por decirlo así. Ahora está yendo a los países europeos y al Asia. Sí. Hay que seguir, está realizando este tema, se están realizando estas investigaciones, pero precisamente para eso es lo que necesitamos también poder tener esta cooperación internacional, va y ven de información, de investigación, de inteligencia, para poder determinar desde dónde están saliendo de aquí los narcotraficantes. Claro, asambleísta, porque utilizar escáneres sería insuficiente en la actualidad, porque también necesita las aduanas una depuración porque, y solo se obtiene a través de precisamente lo que usted dice, de un sistema, de la tecnología, de la inteligencia que se puede lograr a través de estos recursos que tienen otros países bien montados, bien armados, porque claro, es fácil de pronto en un escáner podemos detectar, pero ¿qué pasa si es que internamente dentro de las aduanas existe corrupción? Entonces ahí pues ningún escáner puede parar, puede frenar. Decía Pati hace un rato, del personal capacitado y blindado para que no sea contaminado por el narcotráfico. Esa depuración es urgente. ¿Puede haber amenazas totalmente, o compra de conciencias, ¿no? Sí, por favor, esa pregunta de Pati, Natalie. Claro, justamente hemos visto, ¿no?, que cuando hay una incautación sabemos que va a venir algún tema de masacre, que se van a matar entre ellos porque no matan solamente al informante, sino a toda su familia y su círculo cercano. Pero precisamente creo que lo importante de esta cooperación internacional, creo que esta reforma es una buena razón para poder ser optimistas y superar una deuda que tiene el Estado con la ciudadanía. Espero que esta vez la Asamblea Nacional también comprenda precisamente que la economía ilegal que produce el crimen organizado es lo que tiene secuestrado al país, y los defensores del no, que diluyen las salidas por pensamientos o por sus teorías utópicas o porque en este momento están en un proceso preelectoral, pues piensen en la ciudadanía. Y nosotros sabemos que este tema es más bien un tema de soberanía, combatir a la ilegalidad,
y poder darle un respiro a la ciudadanía, a todo el Ecuador que tanto lo necesita. Natalie, ¿y el procedimiento cómo va a ser? Otra vez atravesados por la dinámica de la campaña electoral. ¿Cómo puede entrar este debate ya sobre la reforma a la Asamblea Nacional? ¿Cuál sería el procedimiento para y los tiempos, discutir? ¿no? Claro, los tiempos. Sí, muy importante. Bueno, una excelente pregunta, Gonzalo, porque precisamente desde que inició esta comisión, desde que se creó, nosotros hemos estado en desventaja como gobierno, como bancada de ADN, y lo que se vivió desde el inicio fue que se trató de dilatar el procedimiento y para poder tener lo más lejano el tratamiento de este tema en la Asamblea Nacional. Incluso la presidenta de la comisión, que es de la Revolución Ciudadana, primero, después de 17 días, nos convocó para poder revisar cuál era el plan de trabajo, y ella puso el tiempo máximo para tratar esto, que es lo que permite la ley, que son 60 días. Nosotros, como bancada ADN, mocionamos para que, en cumplimiento también con el artículo 73 de la Ley Orgánica Legislativa, de la Función Legislativa, señala que habrá un mínimo de 30 días y un máximo de 60. Ella ponía el máximo, nosotros propusimos el mínimo. Hablamos con el resto de asambleístas en que para el primer debate podemos hacerlo en 30 días y después para el segundo debate, que la ley permite, o más bien la ley exige que sea en un tratamiento de 90 días, ni un día más ni un día menos, pues ahí se podría abrir muchísimo más el debate para traer a los expertos en seguridad, en defensa, en inteligencia, constitucionalistas, para poder profundizar y poder tener un artículo, porque ni siquiera es una ley, es un artículo el que se está reformando, claro. Y ver si los plazos dan para poder hacer este referéndum en la segunda vuelta electoral, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral está en este momento con una planificación y con un presupuesto, y sería mínimo lo que le tocaría aumentar en el caso de poder coincidir los tiempos para este referéndum que se dé en segunda vuelta. Sabemos que se pusieron a más no poder, pero bueno, entraron en reflexión y creo que se dieron cuenta que la ciudadanía iba a cuestionar mucho, porque ya lo estaba haciendo, que se demore tanto y que se aplace tanto un tema de tanto interés para los ecuatorianos como es esta reforma que va a ayudar a la seguridad y a combatir el crimen organizado en el país. Ahora esperamos que vaya como de acuerdo a los tiempos. El 22 de diciembre tendríamos el informe para primer debate. Esperamos que exista la voluntad política y que la presidenta de la Asamblea convoque para este mismo año el Pleno, convoque a la sesión para primer debate en el Pleno Legislativo y poder revisar este tema, y así empezar a contabilizar los siguientes 90 días que tenemos para poder seguir tratando este proyecto. Lo que dice Natalie justo empata con la pregunta de Patti, orientada a esos tiempos, a esos plazos. ¿Queremos cambiar las cosas? Probablemente hay una corriente de opinión que dice que sí, otros no, y se oponen, pero que sea el pueblo soberano que decida. Ojalá que libremente y en una campaña bien orientada. Natalie Morillo, muchas gracias como siempre por estar con nosotros, y hasta una próxima oportunidad aquí en Noti Hoy Radio Centro. Gracias, Natalie. Gracias a ustedes, Gonzalo, Patricia, qué bueno compartir e informar a la ciudadanía de manera oficial. Gracias a todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Un excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, se quedó pendiente.